Lección 11. 1 de julio de 1958. Señoras y señores. Antes de continuar con la discusión de las dificultades que nos presenta el pensar dialéctico, quisiera, para evitar malentendidos, diferenciar algo más un par de puntos que en el fragor de la batalla la última clase traté quizá de un modo demasiado aproximado y rápido. ¿Acaso la diferenciación de estas cosas me dé, a la vez, la posibilidad de introducirlos, a partir de un problema específico, un poco más profundamente en la constitución del pensar dialéctico? Se trata aquí del objeto de nuestra última clase, esto es, de la relación entre todo y parte. En principio, he incurrido en una cierta incorrección al recurrir al concepto de rol para ilustrar nuestro tema, en las ciencias sociales actuales, ante todo bajo el impacto de las teorías del sociólogo norteamericano Talcott Parsons, 139, este concepto se ha ido estableciendo en dimensiones cada vez mayores. En aquel momento les dije que podemos percibir, sin mediación y en forma primaria, la preeminencia del todo sobre la parte, ante todo en el hecho de que, en la parte decisiva de nuestra vida, es decir, en nuestro trabajo, nos sentimos en lo esencial dependientes de la sociedad y de ninguna manera más bien como una parte, esto es, como seres, besen, que solo dependen de sí mismos, puesto que, ya de entrada, nos es asignado un rol por la sociedad. A este pensamiento como tal no tendría nada que rectificarle, y sigo adhiriendo a él, pero creo que debe quedar dicho que el término rol, tal como aparece en la sociología moderna, en oposición, por ejemplo, a su uso en el Lenéan de Sartre, 140, en general busca designar precisamente lo contrario, esto es, los modos de comportamiento específicamente individuales que asumimos en una sociedad, 141, esta rectificación terminológica no pretende más que llevarlos a un problema de orden fáctico. ¿Acaso recordarán que en la última clase les había dicho, algo radicalmente, que experimentamos en nosotros mismos una suerte de preeminencia del todo frente a la parte al percibir antes la presión social y no tanto la situación específica, tal como es llamada, en la que nos encontramos? Y entonces me pronuncié especialmente en contra de la habitual lógica científica de la inducción, que en ese punto defiende la opinión según la cual, partiendo de experiencias individuales, uno avanza progresivamente de una forma más o menos constante hacia la experiencia del todo. Aquí tampoco quisiera rectificar en nada el impulso o la idea de aquello que les he dicho. Pero opino que la comparación es algo equívoca en la medida en que yo, y creo que precisamente los psicólogos entre ustedes me lo confirmarán, en un sentido estricto no puedo hablar en general de una experiencia del todo como todo sin tener, también, la experiencia de las partes, y viceversa. Sino que estos dos conceptos no solo no son pensables, sino que ni siquiera se pueden comprender el uno sin el otro. Y esto mismo representa un pequeño modelo para la dialéctica. En realidad, solo sabemos de un todo como todo en la medida en que percibimos este todo o lo conocemos intelectivamente en relación con las partes, frente a las cuales éste se presenta como todo, y viceversa, solo sabemos de las partes como partes en la medida en que somos capaces de relacionar estas partes con un todo, pongamos, con el campo visual. Sin esta reciprocidad de los opuestos, en realidad, los conceptos de todo y parte carecen de su sentido estricto. De modo que aquí pueden ustedes comprobar, en un sentido muy elemental, la verdad de la proposición dialéctica, que categorías de este tipo, que se contradicen entre sí como lo hacen el concepto del todo y el concepto de la parte, están una por la otra mutuamente mediadas. El estado de cosas que, en cambio, quise poner de relieve la clase pasada sería caracterizable, acaso, más estricta y adecuadamente de la siguiente forma, que lo que percibimos es algo que en un principio no es ni todo ni parte sino un tercero, algo enormemente difícil de formular en palabras, para lo que mi antiguo profesor Cornelius, 142, acostumbraba a usar el concepto, no del todo libre de ironía objetiva, de confusión en una confusión, donde en realidad el concepto de confusión ya estaría queriendo decir lo contrario. ¿Ven ustedes cuán difícil es aprender este estado de cosas? No es ni el todo lo que se percibe, ni tampoco son las partes en principio articuladas como tales, y eso que percibimos primariamente es, algo en general, en cierto modo todavía de este lado de esa diferenciación, con lo que, en efecto, se vuelve inválida la prioridad de las partes, implementada por la lógica de la ciencia habitual, frente al todo hacia el que, al parecer, debemos elevarnos, tanto como esa representación dogmática de figuras por completo articuladas en sí que deberíamos poder percibir sin que nos esté dado al mismo tiempo la conciencia de las partes. Quisiera añadir a esto, para evitar malentendidos,
que las consideraciones que fundamentalmente hemos estado realizando aquí no se refieren a la pregunta psicológico-genética, de qué es aquello que tenemos al principio, empíricamente, con nuestro aparato sensorial o, si quieren, también en lo mental y psicológico, sino que se trata sin excepción de la cuestión de la prioridad constitutiva, es decir, si para hacer juicios razonables debemos partir respectivamente de un algo primero o de un todo, y dentro de esta cuestión, por supuesto, la del origen genético psicológico no es para nada determinante. Pero espero que, a partir de las consideraciones que hemos llevado a cabo, también para ustedes resulte evidente que aquí, en efecto, no se puede hablar ni de una preeminencia de las partes individuales como tampoco de una preeminencia lógica del todo. A lo que quería llegar hoy es a una dificultad que acaso ustedes no tengan tan presente, pero que tanto más persistentemente se hace notar en nuestros hábitos de pensamiento. Pues, aunque no seamos filósofos, aunque no estemos para nada, por así decir, estropeados por la filosofía, sin embargo está claro que estamos completamente saturados de todo tipo de representaciones filosóficas posibles, y precisamente estas representaciones filosóficas que, sin saberlo, aportamos a las cosas, son las que, en realidad, requieren la reflexión crítica para ser superadas, aufgehoben, para ser puestas en orden, mucho más que las así llamadas experiencias inmediatas o ingenuas que hacemos en general. Esta filosofía encubierta, con la que crecemos y que, una y otra vez, nos es inculcada en nuestra existencia científica, por así decir, no explícitamente, es la siguiente, que el conocimiento vinculante será en realidad aquel que se remita a un primero absoluto, donde no es tan determinante si este algo primero al que debería remitirse ha de ser, por su lado, el dato sensible, que es una mera facticidad que, por así decir, no se puede quitar de en medio al pensar, por detrás de la que no podemos recurrir a nada, o si este primero absoluto es el pensamiento puro, la idea, el espíritu o lo que sea, que al mediar todo lo singular, constituyendo así en general su posibilidad, es provisto de una preeminencia absoluta semejante. Creo que esta tesis del primero absoluto, que, por cierto, es idéntica a toda la representación tradicional de la filosofía, que no por nada se llama prima filosofia, es decir, filosofía primera, 143, creo que si ustedes se rinden cuentas ante sí mismos de los modos de proceder que siguen en las diversas áreas de la ciencia de cada uno, entonces se toparán una y otra vez con el hecho de que, involuntariamente, creen tener en la mano un algo último semejante, como un garante absoluto, fijo, indudable, de la verdad. Está claro, sin más, que esa necesidad de un algo último que uno retiene en mano está muy fuertemente relacionada con la necesidad de seguridad con la que está entrelazado nuestro entero conocimiento, 144, y que, sea como sea, desde el punto de vista filogenético tiene su origen en el hecho de que así tratamos de vencer el miedo que en los tiempos arcaicos nos dominaba frente a la superioridad de la naturaleza, apropiándonos de lo extraño que tenemos frente a nosotros, entendiéndolo en cierta manera como una parte de nosotros. Esta intención está viva en toda forma de filosofía del origen, pues lo dado sin mediación, es decir, los hechos de nuestra conciencia, a los que recurrimos como un algo último, son precisamente hechos de nuestra conciencia y por eso han de sernos propios, específicos, mientras que, a la inversa, también el espíritu o la conciencia como la última fuente de derecho de todo el ente, es una representación, nuestra, solo que representa un ego en cierta forma excesivo metafísicamente, un ego henchido hasta lo absoluto. Por lo demás, de aquí se pueden extraer ciertas consecuencias para la evaluación de los diversos tipos fundamentales de metafísica, tal como materialismo y espiritualismo, idealismo y empirismo, o idealismo y realismo, racionalismo y empirismo, esto es, que en todos los casos, allí donde se afirma en general un algo primero semejante, un principio originario absoluto semejante, en realidad existe allí un pensar idealista, 145, no importa si las teorías que están discutidas se saben y se declaran idealistas, o si hacen lo contrario. Pues ocurre que, precisamente, ese algo primero al que atribuimos eso que recae sobre nosotros, eso que no somos nosotros mismos, para apropiárnoslo, para que se convierta en un primero absoluto semejante, precisamente lo identificamos al mismo tiempo con nosotros mismos, y no importa si nos representamos este yo como una persona empírica o como una forma trascendental, o a fin de cuentas, como en la metafísica idealista especulativa, nos concebimos nosotros mismos como el espíritu absoluto. Tan pronto como indica un principio originario de este tipo, un algo último semejante, está también allí la pretensión del espíritu de dominar todo aquello que es, pues este algo último es siempre un algo. Pensando por el espíritu, y en este aspecto se ha de constatar hasta en el materialismo dogmático, es decir, en el materialismo no
Dialéctico, un algo idealista en la medida en que este materialismo cree tener un principio originario absoluto semejante a partir del pensamiento puro. Este principio originario absoluto es en realidad aquello contra lo que se dirige el patos de toda la filosofía dialéctica, en cualquiera de sus variantes. Y sin dudas la más dura exigencia para los hábitos de pensamiento con los que hemos crecido es el hecho de renunciar a esto, es decir, prescindir de la idea de que la verdad es eso último a lo que podemos recurrir, y en lugar de esto conformarnos con algo que, en términos de la filosofía del origen, ha de valer en realidad como algo secundario, terciario, como un mero derivado, y es desvalorizado como tal. Este orden de valores es puesto de cabeza ampliamente por el pensar dialéctico, y por completo en el pensar hegeliano, aunque, tal como les he dicho repetidas veces, en la construcción total de la dialéctica hegeliana, sin embargo, se afirma la hegemonía del espíritu. Se podría decir que, en un sentido superior, Hegel es todavía dialéctico en la medida en que es idealista y no idealista a un tiempo. Pero si por un segundo vuelven a tener presente aquello que les había explicado en un contexto muy distinto sobre la filosofía hegeliana, esto es, que esta filosofía no parte de una sentencia, que no equipara ese punto de inserción con que comienza y que, por lo demás, va variando en las distintas obras de Hegel, con la verdad, sino que en realidad ve la verdad, tal como esta filosofía dice, en el todo, en el proceso, en la cohesión de los momentos, y frente a esto concibe aquel origen, ese supuesto absoluto, como lo más pobre y lo más tonto que pueda uno imaginarse, verán entonces que, en realidad, esa exigencia que nos plantea la dialéctica es que reconozcamos la verdad en el proceso, en el entrelazamiento, en la constelación de los momentos y no en la reducción a un tal principio originario. Esto tiene su importancia para la posición de la dialéctica frente a las dos grandes tendencias filosóficas con las que, en cierta forma, ya Hegel debió medirse y que son características para aquello que hoy se llama discusión filosófica, no importa cuán nula se nos muestre una discusión semejante. 146. La dialéctica tiene, si me permiten, para orientarlos, casi diría, estratégicamente, un doble frente, por un lado ante la ontología, por el otro ante el positivismo. Y sin dudas esta es una dificultad esencial con la que se encuentra la dialéctica, no dejarse insertar cómodamente en esta alternativa hoy todavía imperante, si bien regresiva. Creo que es necesario, en principio, tomar hoy el toro por las astas y decirles algo más enérgico sobre la posición frente a la ontología, y preferentemente con palabras del propio Hegel, para que ninguno de ustedes, pongamos, abrigue la sospecha de que yo, como oponente de las restauraciones ontológicas de hoy en día, esté haciendo uso de Hegel aquí arbitrariamente. Y esto es aún más necesario en la medida en que, en los más diversos puntos dentro de las tendencias ontológicas, hoy no faltan aspiraciones de reclamar a Hegel como un pensador ontológico. 147, el mismo Heidegger anunciaba una pretensión similar en su escrito de Juventud sobre Hans Cotto, que contiene una suerte de patética declaración en favor de Hegel emoticono cara triste 148, y los caminos de voz que contienen, más aún, una interpretación minuciosa, una interpretación, por lo demás, que recuerda en algo a la pareja de sofistas del Gorgias, 149, de la introducción a la fenomenología del espíritu, y ante todo una interpretación del título original de la obra, que también busca establecer el lazo con Hegel, 150, y del mismo modo hay, una y otra vez, planteos de incluir a Hegel dentro de los diversos sectores de las reconstrucciones que se intentan de la ontología tomista o en general escolástica emoticono cara triste 151, planteos, por lo demás, que no son para nada desdeñables, pues allí precisamente se manifiesta la insuficiencia de una ontología rígida y estática, pero que por otro lado son muy difíciles de juntar con la intención propia de Hegel. Es cierto que la filosofía de Hegel, en todo caso en una de sus obras, acaso la más grandiosa, esto es, la lógica, comienza con el concepto de ser. 152, y también es verdad que, en cierto sentido, se puede considerar con alguna razón la filosofía de Hegel, en la medida en que allí lógica y metafísica han de ser lo mismo, como una interpretación del ser en general que, como mi amigo Herbert Marcuse lo expuso en su libro sobre Hegel y la ontología, sería concebido por él precisamente como un ser movido, como vida. 153, no obstante, soy de la opinión de que una caracterización semejante, aunque sea correcta formaliter, sin embargo es incompatible en realidad con la esencia de la filosofía hegeliana, porque tiene necesariamente el carácter de aquella abstracción, esto es, esa universalidad y esa particularidad, que es criticada por el pensar hegeliano. Permítame intercalar aquí un comentario terminológico que acaso les haga más fácil la propia lectura de Hegel. El concepto de lo abstracto en Hegel no se limita a eso que nosotros comprendemos como tal. 154. Lo abstracto en Hegel no es solo la universalidad vacía frente a los contenidos singulares que la llenan, aunque esto tampoco está ausente en este concepto de abstracción en Hegel.
En la próxima clase interpretaremos un pasaje de la fenomenología donde encontramos exactamente este concepto de abstracción. Pero si recuerdan ustedes que en términos de la filosofía hegeliana se piensa el mero esto aquí, sin concepto, aún no consciente en sí de su propia mediación, el como un algo también vacío e indeterminado, 155, al igual que los más vacíos conceptos mayores, entonces entenderán que, por momentos, el concepto de lo abstracto en Hegel significa directamente lo contrario de lo que en realidad dice en el lenguaje cotidiano, esto es, lo aislado, es decir, aquello que todavía no está reflexionado en sí de modo tal que, por esta su reflexión en sí, por este despliegue de las contradicciones inherentes a él, se sepa en su relación con el todo. Lo singular sin concepto, aislado, lo singular escindido, tal como eso que, pongamos, constituye en una medida esencial el contenido de las ciencias positivas, cae bajo el veredicto de lo mero abstracto tanto como el concepto vacío de universalidad, y así se produce. Para el lector no iniciado, no informado, la sorprendente paradoja de que, muy a menudo, precisamente eso que estamos acostumbrados a considerar lo concreto, esto es, los datos, los hechos con los que comienza nuestro conocimiento, aparece como lo abstracto, mientras que el concepto en el sentido específico hegeliano, esto es, lo individual que en términos de esta filosofía se concibe a sí mismo, lleva entonces, en realidad, el acento de la concreción, 156, en este sentido. Entonces, bien se puede decir que una tal caracterización universal del ser, aun cuando sea correcta formalmente, aun cuando se pueda decir, pongamos, que la visión completa del ser en Hegel es, precisamente, aquella de una totalidad movida en sí misma, en el sentido de una contradicción inmanente, es falsa en la medida en que cada una de esas proposiciones aisladas, cada una de esas sentencias, es en realidad falsa. Y eso que Hegel opondría fundamentalmente a la ontología, esto es, la filosofía del ser que cree tener en el concepto de ser, o en el ser, lo absoluto, no sería tanto que, en realidad, este no es el caso, sino que solo diría que una determinación semejante del ser es parcial en la medida en que no está desplegada, que no es explícita. Pero como la explicitación, ese hacerse consciente de sí de los conceptos es, por su lado en Hegel, un elemento de la propia verdad de los conceptos, entonces una tal determinación abstracta del ser, aunque parezca en sí correcta en un principio, aunque sea correcta en sí, para sí, esto es, según la medida de su reflexión en sí misma, es insuficiente y directamente falsa. Este pensamiento, que les resultará perfectamente claro después de lo que hemos estado discutiendo juntos, será luego intensificado en Hegel en una serie de formulaciones que son tan incisivas que sería imposible pasar por alto que el patos de esta filosofía, en realidad, está dirigido en general contra esto, contra el hecho de que la filosofía deba tener, 157, su absoluto en un tal concepto universal, aislado y postasiado, como el del ser. Ahora quisiera darles varios ejemplos seguidos, que les mostrarán de qué modo es intensificado este tema crítico en Hegel. En el pasaje de la lógica donde lo equipara a la nada, dice el ser. En su inmediatez indeterminada es igual solo a sí mismo. Punto. 158. En otras palabras, no contiene para nada el momento de lo no idéntico. Tan pronto como es pronunciado en su inmediatez. Es la pura indeterminación y el puro vacío. No hay nada en el que uno pueda intuir, si puede aquí hablarse de intuir, o bien él es solo este puro, vacío intuir en sí mismo. Tampoco hay nada en el que uno pueda pensar, o bien este es igualmente solo un pensar vacío. El ser, lo inmediato indeterminado, es en realidad la nada, ni más ni menos que la nada. Punto. 159. Creo que a esto debo añadir a los fines de la elucidación, hay que leer a Hegel de un modo muy diferenciado, y ante todo con una constante disposición a pensar a la vez todas las posibilidades de un concepto en un concepto, así como más tarde Nietzsche lo deseó de sus lectores, y con gran razón. 160. Si ustedes leyeran este pasaje, pongamos, en términos de un tratado lógico, de modo tal que se diga aquí que, precisamente en su completa abstracción y falta de contenido, en su inmediatez, el concepto de ser pasa al concepto de la nada, tal como lo encontrarán presentado. En los manuales de filosofía cuando se describe el primer nivel de la dialéctica hegeliana, entonces no entenderán ustedes este pasaje correctamente. Pues lo que aquí prevalece es al mismo tiempo lo siguiente, que el concepto mismo de ser, al ser utilizado sin ir más allá de él, sin liberar el proceso que está contenido allí, que entonces este concepto de ser como concepto, esto es, como un medium del conocimiento o hasta como último sustrato de la filosofía, es nulo. En otras palabras, el enunciado, el ser es nada, tiene una doble cara en Hegel. Por un lado significa precisamente aquello que les he indicado antes, esto es, que la abstracción del concepto de ser es de tal tipo que no puede ser diferenciado del concepto de nada, y se pasa a su propio opuesto.
Este es, si ustedes quieren, el costado lógico-metafísico del concepto, y la famosa tesis según la cual la filosofía de Hegel es al mismo tiempo una lógica y una metafísica, posiblemente no pueda captarse mejor. Y más claramente que aquí. Pero por el otro lado deben pensar también que una proposición tal como ser es nada es también una proposición crítica, es decir, que allí se dice, en la medida en que al hablar del ser no despleguemos, efectivamente, este concepto en su vida propia, en su significado propio, entonces nuestro hablar sobre el ser será en realidad algo nulo, y el absoluto que creemos sostener allí en las manos será un mero espejismo. Tampoco aquí he introducido nada en Hegel, sino que puedo probarles esto muy precisamente con el pasaje que ahora les leeré de la enciclopedia. Se trata, en este punto, de que esta doctrina no representa tanto una cualidad ontológica del ser como un defecto del pensamiento filosófico, toda es que termina tan solo en el ser. Si el ser es enunciado como predicado de lo absoluto, se obtiene la primera definición de este, esto es, el comienzo absoluto en términos de la filosofía de los comienzos, de la prima filosofía, lo absoluto, o lo absolutamente primero, es el ser. Esta es, en el pensamiento, la definición simplemente inicial, la más abstracta, es decir, la que se sustrae a su cumplimiento por el proceso, y la más pobre, punto, 161, y al introducir Hegel, en este punto, el concepto de pobreza, muestra al mismo tiempo que está criticando el uso de este concepto, no importa cuán necesario pueda ser para el desarrollo dialéctico, esto es, que dice tener por falsa una proposición tal como, lo absoluto es el ser. Pero como esta proposición es la forma de la filosofía del origen, en tanto que, en realidad, necesariamente está en la base de toda intención ontológica, entonces esta frase enuncia no menos que lo siguiente, que Hegel descarta la posibilidad de la ontología, que hoy es vinculada con él tan a menudo. Para terminar, les leeré un pasaje que está dirigido contra Jacobi, 162, cuya filosofía intuicionista de la inmediatez, en su época, correspondía aproximadamente a lo que significan hoy las filosofías del origen, en la medida en que se derivan de la intuición categorial, y ahora verán hasta qué punto esta crítica del concepto de ser, de hecho, acaba en una crítica de todo tipo de ontología. En esta pureza enteramente abstracta de la continuidad, vale decir en esta indeterminación y vacuidad del representar, es indiferente llamar a tal abstracción espacio, o puro intuir, o puro pensar, todo esto es lo mismo que aquello que el hindú, cuando sin moverse, exteriormente y a la vez sin movimiento interior de sensación, representación, fantasía, deseo, etc., durante años solo mira la punta de su nariz, y solo dice om interiormente en sí, o bien no dice nada en absoluto, llama Brahma. Esta conciencia sorda, vacía, entendida como conciencia, es el ser. 163. Saben ustedes que hoy en día es habitual escribir el ser, sein, con una i, sein. 164, volviendo a la ortografía habitual en los tiempos de Hegel, y de algún modo excluyéndolo así del ámbito del pensar discursivo para transformarlo en una palabra mágica que debe, precisamente, designar sin mediación lo absoluto. Según mi convicción, no puede haber ninguna duda de que, para este Sein, Hegel no tendría otra palabra que esto es, que no vería allí realmente ninguna otra cosa que una recaída en la mera mitología y una renuncia y una traición a todo lo que, en general, había logrado a la fuerza la civilización occidental en el decurso de su conciencia, y toda tentativa de poner en concordancia la filosofía hegeliana con ese tipo de filosofías del me parece que no es otra cosa que una tentativa sofística de tapar las propias y cuestionables manipulaciones con la autoridad de un pensador cuya sustancia, precisamente, es en lo esencial la sustancia de la razón y que, allí, se cree puede ser utilizado para fines filosóficos que tienen su sustancia, justamente, en la denegación de la razón misma. Hasta aquí acerca de Hegel y la ontología. Pero ahora quisiera, y esta es quizá la mayor dificultad que se produce en este punto, también decirles algo sobre la relación de Hegel con el positivismo. Porque, si no me engaña completamente mi experiencia sobre la situación intelectual en la que hoy se encuentra ante todo la juventud, creería que entre la juventud, en este punto, domina una suerte de pensar bivalente o al menos está en forma latente, esto es, que hoy se dice, bueno, metafísica, eso equivale a ontología, tiene que haber valores eternos, o un absoluto, o un algo primero absoluto, y cuando no hay algo así, entonces no. Hay nada más que los meros hechos, esto es, entonces no hay en realidad nada más que eso de lo que se cercioran las ciencias positivas en su marcha ordenada, y todo lo demás debe ser evitado en tanto ilusión. En realidad,
el fin más íntimo de lo que persigo en general con estas lecciones, es mostrarles que esta alternativa, o bien metafísica, y metafísica equivale a una doctrina rígida del ser y de los valores eternos invariantes, o bien, por el otro lado, la ciencia como un mero orientarse hacia aquello que es el caso, y tertiam non datur, que precisamente esta rígida alternativa es, por su lado, la expresión de la conciencia cosificada de hoy que a cada pensamiento reclama un pasaporte. De cada pensamiento exige que diga, bien, por favor, ¿a dónde perteneces tú? Si eres un metafísico, entonces te ocupas del ser, o eres un científico, entonces te ocupas de los hechos positivos, un that is that. Exactamente esta forma de pensar en alternativas fijas y predeterminadas me parece ser, en general, la perdición del estado actual de la conciencia. En estas lecciones quisiera, aunque modestamente, contribuir en algo para quebrantar en ustedes esta imagen y hacerlos ver que, cuando nuestra orientación no es la del ser, podemos estar igualmente lejos de tener que caer en el tosco culto de los hechos científicos, y que, a la inversa, cuando no sobreviene el tadium scientiae y cuando no se tiene suficiente con las meras constataciones de hechos, que no necesariamente y no incondicionalmente haya que dejarse alimentar con la metafísica prescripta del ser que a uno le sirven allí. El hecho de que, sin embargo, pueda uno abrirse camino entre estas dos alternativas supone que ustedes no estén convencidos de que, en cierta manera, ya tienen las cosas aseguradas, que los esperan estas dos alternativas y que, como cuando en una votación tenemos que elegir, pongamos, entre Adenauer y Ojenauer, 165, deberán decidirse ustedes o bien por la metafísica o bien por el positivismo, sino que es exactamente en eso en lo que consiste en general el pensar cosificado, el poder del mundo administrado sobre nuestra propia conciencia, que nos dejemos atraer por semejantes alternativas dadas de antemano. Y justamente por eso, creo, es tan importante que la dialéctica sea enérgicamente contrastada frente al positivismo como frente a esa pobre parodia de metafísica que representan las ontologías actuales. Les pido por favor que no lo entiendan del siguiente modo, como si la dialéctica se diferenciara esencialmente del positivismo en el hecho de ser añadida, en cierta medida, a la carne asada que se nos sirve en la forma de los hechos servidos por las ciencias, como la salsa de una creencia, un sentido o algún tipo de principio superior. También me parece un infinito desconocimiento de cualquier conciencia que no se deje despachar alimentada por los meros hechos, si nos imaginamos que cada pensamiento que vaya más allá del mero hecho inmediatamente acabará diciendo, sí, todo esto debe tener algún sentido, todo está perfectamente arreglado, y en realidad deberíamos estar tranquilos y satisfechos. Por el contrario, eso que va más allá de la mera facticidad en la dialéctica y lo que confiere a la dialéctica su derecho metafísico de vida, es lo contrario, es decir que es precisamente la rebelión contra la idea de que el mundo de los hechos, al que estamos sujetos y que es infinitamente absurdo, deba ser lo último en nuestra existencia, y la dialéctica es la tentativa, precisamente a través de la crítica de este mundo fáctico que nos domina, de llegar a descubrir la posibilidad de algo otro, sin que con esto este mundo de hechos mismo deba ser embellecido en lo más mínimo por nosotros. Hoy ya no llegaré a describirles la relación de la dialéctica y el positivismo en sus detalles, 166, pero permítanme decirles algo más sobre el tema, que les aclare al menos la diferencia entre un pensar dialéctico y un pensar positivista. El pensar dialéctico se diferencia del positivista en que es todo menos natural. Esto quiere decir que cuando uno piensa dialécticamente eso no significa que, sencillamente, imperturbables ante las tentaciones de la metafísica, sigamos entonces una suerte de sentido común, que decantemos hacia una suerte de filosofía del common sense, sino por el contrario, y con esto llego a otra de las exigencias de la dialéctica, la que consiste esencialmente en que ustedes deben echar por la borda los hábitos de pensamiento que han heredado y que les son familiares, y asumir de hecho el trabajo y el esfuerzo del concepto, y esto en el muy preciso sentido de descubrir que todo aquello que nos está dado como natural, de modo tal que no dudamos de ello, por su parte no es algo natural, sino algo ya reflexionado en sí o, dicho materialistamente, un algo ya mediado socialmente, que eso que se nos presenta como naturaleza, en verdad es, segunda naturaleza, 167, y no primera, y que nosotros, justamente para dar lo que le corresponde a la naturaleza profanada y sometida, no debemos dejarnos enceguecer por esa apariencia de lo natural que el mundo entumecido en convenciones nos exige por los cuatro costados. Sobre esto quisiera decirles algunas cosas la próxima clase, y sobre la intención crítica frente al positivismo acrítico y meramente aceptador. Lección 12. 3 de julio de 1958. Señoras y señores. En la última clase había empezado a decirles algunas cosas sobre la relación de la dialéctica con el positivismo, desde el punto de vista de la doble posición de la dialéctica frente a cualquier tipo de filosofía de lo primero,
donde se podría también, con una cierta violencia de la que soy muy consciente, reconocer entre estas filosofías de lo primero también al positivismo, en la medida en que el positivismo, sea cual sea su forma, ven cualquiera de los datos que nos da la experiencia, sean los de la conciencia, sean las así llamadas proposiciones protocolares, lo primero absoluto. Me considero obligado a decirles aquí, al menos, que la equiparación del positivismo con una filosofía del origen no es del todo correcta. Dicho más ampliamente, la equiparación del empirismo con una metafísica en el sentido habitual no es del todo justa, en tanto que allí también hay supuesto un principio de un algo primero, esto es, el principio precisamente de un dato semejante, pero este principio mismo no está lleno por un contenido. Mientras que las filosofías ontológicas y, en un sentido acotado, idealistas y racionalistas, creen poder determinar lo primero absoluto también positivamente como el espíritu, la conciencia, la síntesis trascendental, el ser, o sea como sea que se llamen estos principios, el positivismo y el empirismo dicen que lo dado, que los hechos son lo último y aquello a lo que se refiere todo conocimiento, pero está en la esencia de este asunto que allí el concepto mismo de facticidad no especifique esta facticidad misma, no la anticipe, precisamente porque es mero concepto, de modo tal que, en efecto, es capaz de llenarse cada vez con un contenido distinto, cambiante. Y de esto también depende que, en efecto, las orientaciones positivistas no puedan ser equiparadas sin más con una filosofía del origen y que, pongamos, en la discusión actual, se sepan en una oposición tan firme frente a las tendencias ontológicas de la época. De todos modos, ustedes podrían decir que es un poco absurdo y tirado de los pelos que discutamos aquí, y hasta con cierta precisión, la postura de la dialéctica contra el positivismo, pues que la dialéctica es antipositivista se entiende a fin de cuentas de por sí, y precisamente todo el movimiento positivista de la filosofía occidental, tal como se extendió por Europa, pongamos, desde la muerte de Hegel, fue incluso el que liquidó el modo de pensar especulativo, al menos históricamente. Yo no pretendo negarlo, pero la relación entre dialéctica y positivismo no es, en realidad, tan fácil como queda descrita en estas consideraciones. Sí les recuerdo por un segundo que el problema de la dialéctica, visto desde este lado, es precisamente no partir de una totalidad ya pensada sino buscar la fuerza de lo total, en cierto modo, sin ventanas, para usar la expresión de una metafísica especulativa más antigua, 168, dentro de cada uno de los datos, es porque hay aquí, es decir, en esta carencia de un concepto mayor ya dado y concluyente, de hecho, una afinidad íntima de la dialéctica con el positivismo, y no pocas veces me ha ocurrido en mi propio trabajo que, al extraer la consecuencia de estas consideraciones y al acercarme, como hemos dicho, micrológicamente a problemas singulares, sin antes haberlos puesto bajo su concepto mayor, que entonces me fuera reprochado, sí, en el fondo, entre lo que tú haces aquí y el positivismo no hay diferencia alguna. Y en efecto, en el asunto hay ciertos cruces, y estos cruces también han quedado plasmados en la historia en las orientaciones, no quisiera decir, directamente, positivistas de la dialéctica, pero en todo caso en una cierta tendencia al relativismo escéptico que está profundamente emparentado con el positivismo, tal como quedó claramente delineado en la escuela hegeliana inglesa con Francis Bradley, 169, ese dialéctico tan destacado. Aprovecho aquí la oportunidad para señalarles las dos grandes obras de Bradley, Appiarenza Andrialati y La Lógica, 170, que son probablemente, en el sentido específicamente filosófico especulativo, las contribuciones más originales y radicales a la teoría de la dialéctica que se hayan dado, en general, después de Hegel. Se trata de investigaciones enormemente difíciles y sutiles, que requieren gran intensidad y paciencia, pero puedo decirles que esta paciencia será recompensada con una sustancia muy valiosa. Para volver a la relación con el positivismo, quisiera ante todo recordarles aquí, donde lo que nos interesa, en efecto, es lo que respecta al contenido, que en un cierto sentido la dialéctica es realmente eso que la fenomenología afirmó de sí misma quizá injustamente, una actitud no natural, una actitud que, ya de antemano, va con un cierto escepticismo al encuentro de aquello que se contempla como un hecho, como dado, y que tiene la tendencia a buscar detrás de aquello que es fenómeno, que nos viene a nuestro encuentro como dado, las fuerzas del todo allí ocultas. La diferencia entre esencia y aparición, Erscheinung, es absolutamente constitutiva para el pensar dialéctico en general, puesto que de allí se desprende incluso que los conceptos se mueven al ser puestos en reflexión, esto es, a través de esta reflexión en cierto modo se manifiesta en los conceptos mismos una sustancia que, en realidad, no es lo referido por su mero aparecer, por el significado de su superficie, sino que está oculta. En estas clases les he estado hablando de las resistencias contra la dialéctica, buscando que sean conscientes de estas resistencias.
para hacerles más fácil el ingreso a la dialéctica por este camino. Pues bien, creo que justo en este punto existe una resistencia muy extendida, la sospecha de la ultragudeza, la sospecha del secreteo, esto es, la sospecha de que uno nunca se da por satisfecho con lo que nos acaban de dar, y ante todo también la sospecha de que uno, precisamente debido al momento objetivo de la dialéctica, quiere en realidad arrancar a los hombres eso que creen subjetivamente de sí mismos, lo que consideran su cosa propia. En efecto, este momento está contenido en la dialéctica, y sería aquí muy errado si quisiéramos minimizarlo. Pero cuando, ciertamente por otros motivos, esto es, por motivos de la experiencia social, logramos ver finalmente que el mundo en el que vivimos produce su velo no a través de algún tipo de mentiras y chanchullos, sino en virtud de sus propias leyes inmanentes, y una y otra vez produce apariciones que contradicen aquello que este mundo es en realidad, entonces, en efecto, se abrigará esta desconfianza y lo dado, lo positivo, que nos es presentado ante todo por las ciencias como la fuente última de derecho para la certeza, precisamente, en esa manera en que nos es presentado, ya no se lo podrá aceptar. Y. Es exactamente esta fuerza para dudar de aquello que nos está dado lo que parece, bajo la abrumadora presión de las circunstancias fácticas dentro de las que existimos hoy, estar cada vez más perdido para el hombre. Y si hay algo así como una transmisión o una prolongación de la debilidad del ego, ICHOH, dentro del proceso del pensar, entonces yo la vería exactamente en este punto, en que los hombres capitulan ante diversos datos sin ese tipo de desconfianza que, desde la conciencia convencional, esto es, desde el mero aceptar del mundo tal como se presente, debe siempre despertar la impresión de lo artificioso, de lo forzado y de la ultragudeza. Creo que es más correcto declararse a favor de esto, es más correcto decir que en un mundo completamente alienado, en un mundo que es completamente y no, 171, es necesario ese esfuerzo de la conciencia, esfuerzo en cierta medida no natural, para romper esta superficie de la segunda naturaleza, y no tanto tratando, en lugar de eso, de introducir la dialéctica simplemente como una especie de sentido común. Por supuesto que la dialéctica tiene mucho que ver con el sentido común, y cada uno de sus pasos es siempre el de la deliberación racional. No hay, ya he intentado exponérselos, una especie de segunda fuente de la razón, una fuente especulativa que esté, por su parte, separada del acorde al entendimiento, de la reflexionante, por un abismo, 172. Pero por el otro lado creo muy intensamente que el tipo dialéctico del pensar se diferencia del entendimiento habitual en que no se deja alimentar con semejantes datos y precisamente allí donde lo dado nos enfrenta del modo más implacable, es entonces cuando la dialéctica empieza realmente con su trabajo, al tratar de penetrar lo opaco, lo inescrutable, y ponerlo en movimiento. Y si no tuviera miedo de que alguno de ustedes, experto en ciencias naturales, me diga que las analogías con las ciencias naturales que provengan de la boca de un filósofo de observancia dialéctica tienen siempre en realidad algo fatal, diría entonces que el pensar dialéctico aspira a algo así como una fragmentación intelectual del átomo, sin que por eso quiera yo retener para mí, para los esfuerzos de la dialéctica, que como se sabe no tiene para mostrar resultados tan espléndidos como la bomba atómica, algo de la fama de las ciencias naturales modernas. Les había dicho que, en principio, el posicionamiento específico de la dialéctica contra el positivismo ha de buscarse en que estos datos que para la perspectiva positivista son lo último y que, en la teoría del conocimiento tradicional se acostumbra de hecho a denominar como lo inmediatamente dado, que estos datos, por su parte, son reconocidos como mediados, esto es, que se demuestra que eso último sobre lo que dice apoyarse el conocimiento como una posesión segura, por otro lado no es algo último sino que, en general, presupone a su vez precisamente aquello que cree poder producir a partir de sí. En el tercer capítulo de la metacrítica de la teoría del conocimiento, 173, traté de llevar adelante este pensamiento muy intensamente, y quisiera ahora señalárselo. Porque allí encontrarán cómo se desarrolla la tentativa de demostrar que, por la correlación, las categorías de la así llamada teoría del conocimiento, que en términos de los proyectos gnoseológicos tradicionales deberían primero constituir el mundo de los objetos, por su parte presuponen a su vez ese mundo de los objetos, esto es, la existencia en espacio y tiempo, como a la inversa no puede pensarse ninguna existencia en espacio y tiempo sin aquellas categorías. En estas escasas clases de introducción no puedo presentarles esta reflexión dialéctica en su desarrollo. Pero creo que, en lugar de esto, les debo al menos, en la discusión del pensar dialéctico y el pensar positivista, un par de pruebas específicas de lo que quiero decir. Y como el contenido de la dialéctica,
tanto en la fenomenología de Hegel como luego en Marx, es esencialmente el contenido social, y como sé que hay entre ustedes muchos especialmente interesados en las cuestiones de las ciencias sociales, creo que encaja aquí perfectamente si elijo los ejemplos, y discúlpenme si les doy ejemplos, sé que en realidad no debería, pero no la tiene uno fácil como dialéctico, 174, del ámbito de las ciencias sociales, del círculo específicamente positivista de las ciencias sociales, esto es, en parte de la investigación social empírica, tal como se la llama, en la medida en que acostumbra a explorar los modos de comportamiento y opiniones de personas y hasta de grupos estadísticos. En un estudio que estuvo a mi cargo en su fase final, en el Darmstadter Gemeindestudie 175, quedó en evidencia que una considerable parte de la población tomaba una cierta actitud antagónica frente al funcionariado de la ciudad de Darmstadt, y se mostró que se hacían juicios enormemente negativos sobre los empleados públicos. Uno pensaría entonces, en un principio, en las experiencias que la gente ha tenido con los empleados públicos en una ciudad semejante, y en un estudio de miras estrechas, esto es, un estudio al que en cierta forma no se le hayan abierto los ojos, y el sentido de la dialéctica frente a la investigación social empírica me parece ser esencialmente ese, abrir de una cierta manera los ojos a los planteamientos que son estrechos de miras. En un estudio semejante se habría dicho, bueno, en esta ciudad de Darmstadt es así, es una vieja ciudad de funcionarios y un viejo centro administrativo, la gente tiene altercados con la burocracia, quizá han tenido a menudo experiencias negativas, y esto encuentra luego su expresión en estos juicios hostiles sobre los empleados públicos. En una situación semejante, con una tesis plausible semejante, el dialéctico no estará satisfecho, sino que al menos una vez se preguntará si, en general, este posicionamiento negativo de la población dentro de una cierta ciudad frente al funcionariado se deriva de las experiencias específicas y de las circunstancias específicas de esta ciudad. Es decir, planteará el problema de si no se trata aquí de lo que en la sociología norteamericana se denominaría como generalized attitudes, esto es, que la gente trae una actitud negativa hacia el funcionariado que le viene de afuera, y luego en sus juicios sobre los empleados públicos aportan esta postura generalizada, tal como lo habíamos tratado en aquel estudio especial. En primer lugar, podría decirles de qué manera, algo curiosa, llegué a esta sospecha, porque esto quizá les muestre algo del mecanismo en que se van conectando uno con otro los planteos sociales empíricos y las consideraciones dialécticas. En un trabajo sociológico y literario, que conozco bien y que se refiere a una esfera de objetos completamente distinta, a un novelista no alemán, el autor de ese trabajo mostraba que en la novela en cuestión hay una determinada oposición dentro de la pequeña burguesía, no teóricamente ni sociológicamente desarrollada, pero al menos sí delineada, esto es, un cierto antagonismo entre los pequeños y medianos empleados públicos por un lado y los trabajadores independientes, los libres, los de no remuneración fija por el otro. 176. Para los individuos libres e independientes, pequeños dueños de tabernas, gente de los oficios, etc., los empleados públicos se presentaban muy a menudo como una suerte de parásitos que no tenían que matarse trabajando tanto como ellos y que, además de esto, tenían la seguridad de una pensión que los esperaba al final de una vida no muy esforzada, mientras que, a la inversa, a los empleados públicos esos individuos llamados libres les parecían, por la posibilidad de mayores ganancias que podrían hacer, un grupo mucho más envidiable en lo material y, además, no del todo acostumbrado al orden y a la fiabilidad. Yo tenía esto en mente, y por eso pensé que era posible que una oposición inmanente entre dos grupos, esto es, los empleados públicos y los que no lo son dentro de la clase de la pequeña y mediana burguesía, precisamente en un ámbito donde la capa de los empleados públicos es relativamente grande, encontrara su expresión en los posicionamientos de la gente. Y la consecuencia que extraje de esto fue la siguiente, que debía establecer la investigación de modo tal, o mejor dicho, tratar de redirigirla de tal forma que se añadiese una pregunta, un conjunto de preguntas, a través del cual se podría documentar si la gente en cuestión, los que hacían un juicio negativo sobre el funcionariado de la ciudad en cuestión, si realmente habían entrado en contacto con los empleados públicos y, en segundo lugar, si habían tenido experiencias negativas. Pero en la técnica de la investigación social empírica no se pregunta de modo abstracto, ¿ha tenido usted experiencias negativas? Sino que se pregunta por determinadas experiencias negativas, porque solo cuando se pueden alegar experiencias semejantes es posible controlar si están basadas en algo. Y estoy orgulloso de que, realmente, haya salido a la luz lo que yo me había imaginado, esto es, que existía una completa discrepancia entre los juicios negativos sobre los empleados públicos y las experiencias hechas con los empleados públicos. En otras palabras,
que se trataba de una ideología aportada desde afuera, y quisiera decir igualmente, se trataba de una ideología de la sociedad como un todo, un tipo de opinión de la sociedad como un todo que de alguna manera estaba en el aire, opinión que la gente, en determinados grupos numéricamente muy amplios, absorbe en sí misma y a través de la cual hacen sus experiencias, tal se como las llama. En otras palabras, los datos con los que nos topamos aquí, esto es, la postura negativa frente a los empleados públicos que una sociología meramente positivista solo registraría, procesaría e interpretaría, se presentan a su vez como una función de un proceso de la sociedad entera, esto es, lo individual, lo determinado, lo concreto se muestra aquí también como dependiente de la totalidad, 177, así como por supuesto esta disposición general contra los empleados no existiría si no se compusiera de innumerables actos semejantes de hostilidad contra los empleados públicos. Hay una suerte de interacción aquí en juego. Otro ejemplo podrá mostrarles que marcada importancia en términos de la teoría social tiene el así llamado análisis de motivos dentro de la sociología empírica, porque solo a través del análisis de motivos, esto es, solo al constatar por qué cosas están motivados los juicios negativos semejantes, es en general posible romper con el contexto de enceguecimiento, verblendum Zusammenhang, de eso que nos está meramente dado. En otro estudio nos encontramos, se trata de un estudio sociológico de la industria, 178, con un tipo determinado de hostilidad de los trabajadores dentro de una determinada fábrica industrial contra sus superiores. Al tomar en consideración la investigación de opiniones meramente subjetiva, es decir, la constatación de los datos tan solo subjetivos de la hostilidad, no nos limitamos a esto, sino que al mismo tiempo estudiamos los datos de las circunstancias objetivas de la fábrica en cuestión, y en efecto se comprobó que los jefes dentro de esa fábrica se comportaban, conforme a las circunstancias, muy humanamente y razonablemente y con amabilidad, pero también quedó comprobado que por determinadas razones, las instalaciones completas de la fábrica, que eran algo anticuadas, ejercían sobre los trabajadores una presión constante, y luego se reveló, lo que resumidamente puedo formular así, que los jefes, o que la gente contra quienes los trabajadores en cuestión reaccionaban hostilmente, que estos jefes en cierta medida, para usar una expresión de Marx, eran meras máscaras de personaje, 179, que en realidad lo que importaba no eran para nada estas personas mismas, sino que, si los trabajadores habían desarrollado una suerte de hostilidad contra esta gente, solo habían transferido a estas personas una relación objetiva, la relación estructural superior, trabajador y al mismo tiempo las condiciones específicas de producción dentro de esta empresa, mientras que, en realidad, estas personas mismas eran precisamente las máscaras de las funciones que ejercían. Se trata aquí de un procedimiento de enorme alcance, que quisiera señalarles al menos en passant, el procedimiento de la personalización, y quizá esto los ayude a entender operaciones dialécticas concretas para no caer, ustedes mismos, en este mecanismo de la personalización. Con personalización, me refiero aquí no a otra cosa que lo siguiente: cuanto mayor se vuelve el poder de las relaciones objetivas y, ante todo, cuanto más anónimas son las relaciones entre poder y presión en las que nos encontramos insertos, tanto más insoportable será para nosotros precisamente ese carácter ajeno y anónimo, y por consiguiente tendremos, en la medida en que no reflexionemos sobre estas cosas, una tendencia cada vez más fuerte a proyectar aquello que depende de semejantes circunstancias objetivas sobre factores personales, sobre la constitución de determinadas personas o grupos de personas. Quisiera aquí expresar la sospecha de que es posible que el fanatismo racista de los nacionalsocialistas haya podido ejercer esa enorme influencia que, en efecto, ejerció solo porque respondía a esta necesidad, es decir, porque cargaba a determinadas personas y grupos de personas tangibles con la responsabilidad de un padecimiento que, en realidad, es un padecimiento anónimo y que, como tal, es insoportable. Esto tiene también, visto desde lo psicodinámico, una serie de otras ventajas, esto es mucho más fácil proyectar sobre personas los propios afectos agresivos, que lo que puede ocurrir con relaciones objetivas. Pero cuando nos quedamos ingenuamente en aquello que las personas piensan en general, entonces nos volvemos nosotros mismos víctimas de ese mecanismo de enceguecimiento de la personalización que he tratado, con lo que acabo de indicarles, de caracterizar para ustedes, aunque no sistemáticamente. Como tercer ejemplo podría decirles que yo, estando en Estados Unidos, cuando metí la mano en la así llamada rueda de las ciencias, trayendo ya consideraciones dialécticas, experimenté mis dificultades pero también mis modestos triunfos, por ejemplo, cuando refuté la idea de que la gente se alegrase con determinados hits por esos hits mismos, y las preferencias y los rechazos con los que uno se encontraba, esto es, los likes,
y dislikes, tal como se los denomina en la jerga de la Communication Research norteamericana, cuando intenté confrontarlos con datos objetivos, quedó a la vista que a la gente le gustaban más los hits que más se pasaban y que mejor conocía, mientras que aquellos que no conocía, que no escuchaba tan a menudo, en líneas generales eran rechazados. 180, nos podemos plantear, a su vez, porque son esos los hits que más se pasan, y entonces encontraremos que, una vez más, intervienen aquí ciertas cualidades y preferencias subjetivas, pero entonces llegarán ustedes a un enormemente complejo sistema de interacciones, que es, en todo caso, lo opuesto de los simples datos inmediatos, según los que está orientada en general. La investigación de opiniones, tal como se la llama, y a la que, en principio, lo que realmente le importa en la mayoría de los casos es enterarse, por razones administrativas o por razones comerciales, a favor o en contra de que están las personas, y quedarse en el a favor o en contra de esto ayuda entonces a tejer precisamente ese velo sobre el así llamado dato del que les hablé al comienzo. En este punto, los sociólogos positivistas entre ustedes probablemente me harán la objeción de que todos los pensamientos que les he expuesto aquí son, por su parte, absolutamente compatibles con el positivismo y que, a fin de cuentas, yo hice ingresar estos pensamientos a estudios que, en mayor o menor medida, para poder ser realizados en general, se desarrollaron según las reglas de juego positivistas. No lo negaré para nada, y quisiera repetir aquí que el pensar dialéctico, precisamente, no es un intuicionismo, no es un modo de pensar de otra especie completamente distinta, de una determinidad distinta que el pensar, que es corriente dentro de la lógica científica, sino que solo es, precisamente frente a este pensar, un pensar reflexionado en sí mismo, uno que, tal como lo he expresado antes, se abre de alguna manera los ojos a sí mismo y no se desarrolla ciegamente, estrecho de miras. En otras palabras, creo que a todo estudio positivista, tal como se lo llama, que sea realmente consciente de sí mismo y consecuente en sí mismo, le es forzosamente inherente el tránsito hacia el pensamiento dialéctico, tal como hemos podido comprobar en las últimas reuniones del Seminario de Sociología en el caso de un sociólogo absolutamente positivista, al menos según su disposición, como Max Weber, quien solo por la consecuencia de los hechos con los que tenía que trabajar fue empujado a ciertas formulaciones dialécticas que de ninguna manera eran compatibles con su posición teórica científica, con su filosofía, por así decir. 181, pero no quisiera darme por satisfecho con esta referencia demasiado cómoda, sino recordarles y hacer que tengan presente que al haberse recurrido, en todo punto de los estudios invocados, por mí, a algo así como el todo social, la sociedad entera frente al campo social individual, determinado, tangible, hay algo aquí distinto de una mera hipótesis. La razón es muy simple, para que haya una hipótesis debe haber un contenido principal que, en cualquier caso, pueda ser verificado por un experimentum crucis, es decir, que puedan ustedes transformar nuevamente esta hipótesis en una suerte de dato científico. Creo que, sin dudas, este no es el caso en ninguno de los ejemplos que les he puesto, pues la sociedad entera, ni siquiera la ideología imperante entera, eso que está en el aire y que luego lleva a las personas a una determinada decisión, la postura frente a los empleados públicos, frente a sus jefes, frente a los hits, no pueden ustedes controlarlo como los tipos de actitud específicos ante estos fenómenos, que ustedes no solo podrían constatar, sino también medir y cuantificar. En otras palabras, eso que la teoría, que el saber sobre la sociedad entera que precede a un estudio tal, aporta a este estudio, es una fuerza que pone en movimiento los resultados de un estudio semejante en sí mismos, pero no es, por otra parte, un dato como los datos encontrados aquí, sino que es más bien un centro de fuerza que, por su parte, se sustrae ampliamente al unívoco mecanismo de la verificación y de la refutación. Más allá de esto, hay que decir que el sentido de recurrir de tal forma a las estructuras sociales o a ideologías de toda la sociedad o lo que fuera, no está en oponer entonces un conocimiento puntual, tal como son los conocimientos particulares allí criticados, a estos conocimientos, sino en realidad solo comprender, describir la tendencia en la que estos conocimientos puntuales pueden ser, a su vez, comprendidos. Y un procedimiento tal, que no solo no queda cumplimentado aquí y ahora, sino cuya auténtica intención no es para nada la de ser cumplimentado por esas constataciones, por un contundente, así es, esta es la sociedad entera, sino que solo tiene el sentido de captar estos hechos mismos en su movimiento. Este procedimiento, precisamente, entraría en conflicto con el concepto positivista de la formación de hipótesis. Ante esto ustedes podrán decirme, pero ¿cómo es que llegas a operar con conceptos de este tipo, y cuál es la vía que te legitima aquí a tratar con estos conceptos si no quieres hundirte en la mera arbitrariedad, en una suerte de dudosa especulación? Creo que tengo aquí, por una vez, la oportunidad de demostrarles,
muy drástica y muy contundentemente, aquello que he designado con el concepto de negatividad o de contradicción en conceptos filosóficos muy generales. El camino que nos lleva hasta allí es un camino doble. Primero, tengo que aportar en cierta manera ya alguna cosa desde afuera. Creo que este es, en general, un componente esencial del pensar dialéctico, ser un pensar que siempre está tanto en su objeto como fuera de su objeto, pues el movimiento que percibimos en el objeto siempre presupone ya un saber de aquello que acontece fuera del objeto, esto es, del contexto donde el objeto mismo se halla. Si no tengo ninguna idea de que vivimos en una sociedad donde, pongamos, la relación trabajador superior tiene una determinada estructura objetiva e incluye un determinado momento de presión perpetua, que da forma a cada relación personal de antemano, a priori, entonces está claro que no se me puede ocurrir de ninguna manera un pensamiento tal como aquel, que el jefe es, en cierto modo, la máscara de personaje de su función. Pero por otro lado, el camino que, en efecto, me lleva a poner en movimiento dialécticamente esas meras constataciones no es otro que el siguiente, que los datos singulares que tengo demuestran ser en sí mismos contradictorios o en sí mismos problemáticos. Entonces, para ponerlo en una fórmula muy simple y, en consecuencia, primitiva y deficiente, en principio hay una contradicción entre la declaración de los consultados en Darmstadt: considero que todos los empleados públicos son unos vagos y una burocracia que no se toma en serio nuestras necesidades humanas, y el hecho de que las personas que dicen eso, o bien no han tenido ningún tipo de mala experiencia con los empleados públicos, o bien incluso no han tenido ninguna experiencia con ellos en general. Entonces, esta contradicción con la que me encuentro en lo dado mismo, tal como se lo llama, me obliga a ir más allá del dato y a colocar, en lugar de este dato, algo más abarcador y más general. Habrán notado que en este ejemplo y también en algunos otros hablé de la sociedad entera, pero también habrán notado que los ejemplos que les he dado no son para nada tan abstractamente extensivos como ocurre en el concepto de la sociedad entera. Esto quiere decir, entonces, que en principio estoy urgido a tomar esa perspectiva de una contradicción inmanente entre empleados públicos por un lado e individuos independientes por el otro dentro de unas capas sociales determinadas, contradicción que luego se plasma en aquella contradicción entre experiencia y opinión, y sería un paso más allá y mucho más complicado, que superan mucho las reflexiones rudimentarias que he efectuado antes, si a partir de allí, a partir de la contradicción, damos con cuestiones de la estructura social entera. O más aún, el camino que nos ha llevado a considerar las tensiones dentro de una determinada fábrica no como condicionadas personalmente, sino como condicionadas, por un lado, por la relación objetiva de trabajador superior y, por otro lado, por determinadas condiciones de producción que determinaban la relación con los superiores en la fábrica en cuestión. Este camino es, en efecto, no otro que el siguiente, que, la contradicción, entre el juicio de los consultados sobre la supuesta rudeza de los jefes o su gusto por las chicanas, y la comprensión objetiva de la disposición efectiva de estas personas y el proceso de producción mismo, nos ha llevado a relativizar precisamente aquel supuesto dato último con el que nos habíamos encontrado en la simple encuesta. Todo esto, por supuesto, es prefilosófico en un sentido más profundo, dialéctico no en un sentido radical, porque en su camino, en su progreso, la dialéctica supera, fait, en general todo concepto de facticidad, de dato inmediato, de constataciones puntuales de los que he empleado aquí. Pero dado que hemos considerado la dialéctica no como una formación heterónoma frente a la ciencia, sino como una ciencia elevada a su propia conciencia, entonces ¿acaso haya sido útil mostrarles por una vez cómo el trabajo de una ciencia particular es inducido por su propia dinámica a llegar a la dialéctica, y con esto explicarles la diferencia entre dialéctica y positivismo?